Hola, bienvenidos a este podcast titulado El futuro de los mayores hacia una renta básica. Les habla María Camila y junto con mis compañeros Daniel, Arturo y Laura Melisa, hoy vamos a estar hablando un poco acerca del contexto socioeconómico de Colombia a partir de un análisis de la situación económica, demográfica y social que justifica la necesidad de una renta básica para los mayores de 65 años. ¿Te has puesto a pensar en algún momento cuál es el futuro de las pensiones en Colombia? ¿Te has planteado cuál es el futuro de las personas mayores de 65 años en nuestro país que no alcanzan una pensión? ¿Te has puesto a pensar en factores como qué es una renta básica y qué sucede con la situación demográfica de nuestro país donde cada vez son inferiores las tasas de natalidad? Es por eso que en este pequeño espacio intentaremos abordar algunos factores que integran esta problemática y el tema de la renta básica. Iniciamos esta investigación preguntándonos un poco acerca de cuál era el propósito del sistema de pensiones y con ello encontramos que principalmente es poder proporcionar la seguridad económica o esas condiciones mínimas de subsistencia a los trabajadores durante su vejez. Sin embargo, y tal como lo veremos más adelante, las reformas implementadas hasta el momento no han sido exitosas. Es por esto que la presente investigación se centró en explorar la necesidad de la implementación de una renta básica para los adultos mayores del país y la referenciamos incluso como una posible solución a las crecientes desigualdades económicas. Es por esto que el porqué de nuestra investigación se centra en la poca cobertura y las desigualdades estructurales del sistema pensional actual, el cual ha dejado a gran parte de la población colombiana en una situación de vulnerabilidad e incluso sin recursos necesarios para poder vivir una vejez digna. De ahí la importancia de poder hablar, debatir e incluso contextualizar la necesidad de una renta básica que ofrezca una perspectiva mucho más innovadora para que logremos garantizar que los ciudadanos más vulnerables puedan vivir en condiciones dignas. Sin más preámbulo, le cedo el espacio a mi compañero para que continúe con la discusión. Y bueno, luego de esta introducción que nos regaló María Camila, debemos tener en cuenta unos datos que encontramos en nuestra investigación que son muy importantes para hablar del tema de la renta básica. Y es que encontramos que en Colombia se estima que para el 2021 residían 7.1 millones de personas mayores de 60 años o más, lo cual representa el 13.9% de la población total del país, donde de ellas el mayor porcentaje serían mujeres con un 55.1% de esta cifra. Además, encontramos que según la CEPAL, de una investigación que se realizó en el 2017, la población de 60 años o más está creciendo a un ritmo de alrededor del 3% anual, por lo cual se prevé que la proporción de personas mayores de 60 años aumentará del 12% que teníamos en el 2015 al 21% para el 2050, por lo cual se estima que para el año 2030 la población mayor de 65 años se incrementará a más de 9.700.000 personas y terminará representando el 17.5% de la población total del país, por lo cual encontramos que adicionalmente el DANE en una de sus encuestas mostró que el 28.4% de los adultos mayores del país, que equivale al 1.8 millones de personas, se encontraban en hogares en situación de pobreza monetaria, lo cual referencia que la población mayor de 65 años no alcanza un nivel de ingresos suficientes para adquirir una canasta básica familiar de alimentos y que el costo de estos bienes genera una situación de pobreza y vulnerabilidad en las personas. Pero bueno, antes de profundizar un poco más en estos temas, le doy paso a mi compañera Laura Melisa, que nos va a dar otros resultados que encontramos dentro de la investigación. Elena Mesa Zuleta, en el artículo titulado Adultos mayores sin pensión, ¿cuál es el futuro?, menciona que, de acuerdo con las cifras del DANE, entre el 2005 y el 2018, la población de adultos mayores incrementó en un 4.4%, considerando como dato importante que a nivel nacional el 40.4% de adultos mayores supera los 75 años. Esto se le atribuye al mejoramiento de la cobertura del sistema de salud,
al acceso al agua potable y en general al mejoramiento de la calidad de vida. Las proyecciones realizadas por el CELADE, Centro Latinoamericano Caribeño de Demografía, afirman que el incremento de la población de adultos mayores tiende a aumentar con el paso del tiempo. De este texto y del informe del adulto mayor en Colombia, publicado por el DANE en el 2021, se pueden destacar los siguientes aspectos. Primero, durante los últimos 20 años, solo el 25% de personas en edad de trabajar realiza aportes al sistema pensionario. Y entre los cotizantes, solo un pequeño porcentaje logra acceder a una pensión. Y quienes no lo logran desconocen las alternativas existentes para acceder a subsidios o recibir otro tipo de ingresos diversos a la categoría de pensión. Segundo, para el trimestre agosto-octubre del 2020, el 62.5% de personas ocupadas de 60 años eran trabajadores por cuenta propia y el 14.2% eran empleados particulares, lo cual, junto con la informalidad laboral, que es cercana al 48%, es un indicador de las razones por las que los valores de cotización a la seguridad social y a la pensión no son proporcionales al porcentaje de personas que laboran en el país. Ahora bien, el DANE estima que para el 2050 habrá 14.2 millones de adultos mayores en Colombia, de los cuales 9.5 millones no tendrán pensiones o subsidios. Ahora bien, debemos tener en cuenta que en Colombia por lo menos ya se habla y se tiene en cuenta el tema de la renta básica, y es por eso que actualmente se está tramitando un proyecto de ley que es la Ley 074 de 2022, la cual busca establecer la renta básica definida como una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual a cargo del Estado por un valor aproximado de 220.000 pesos mensuales que se actualizaría en el 2026 de acuerdo con el IPC. Pero es muy importante tener en cuenta algunos factores que van a entrar ahorita en discusión, que es, por ejemplo, el tema de la cobertura. La baja cobertura del sistema de pensiones, que cubre aproximadamente el 30% de la población mayor de 65 años, implica que un porcentaje significativo de personas mayores dependan de otras fuentes de ingresos, como por ejemplo el trabajo informal o la asistencia familiar. Situación realmente preocupante porque evidencia una desprotección respecto a la vida digna y a la garantía de los derechos de la población que se encuentran en la última etapa de su vida, porque al no contar con un ingreso mínimo no les va a ser posible satisfacer sus necesidades básicas o esenciales, lo cual expone la necesidad de crear y replantearse políticas a mediano y largo plazo referentes a la renta básica, que tengan la capacidad de afrontar la realidad social respecto a la expectativa de vida de las personas, teniendo como fundamento la realidad latente de la pobreza y la precariedad que sufren los hogares colombianos, lo cual pone en vilo múltiples derechos fundamentales. De cada 100 adultos mayores, apenas 27 están pensionados, lo que significa que el 72.6% no cuenta con una renta derivada del sistema. Y aunque con estos ciudadanos el Estado colombiano tiene el compromiso de asegurar un mínimo vital, los programas no son suficientes. Siguiendo con esta línea, se consigue indicar que la renta básica sí constituye una estrategia social que tiene por objetivo brindar libertad de acción a los ciudadanos. Pero para poder consolidar una renta básica que sea entendida como una herramienta poderosa que nos permita afrontar la pobreza y la precariedad, se requieren también modificaciones de los sistemas de transferencias de ingresos que necesariamente deben articularse con reformas profundas de los sistemas tributarios y que sean integrados al servicio de la transformación social. Y es que para poder considerar la viabilidad de implementar una renta básica para los adultos mayores es esencial no solo examinar sus implicaciones económicas y demográficas, sino también hacer un hincapié en el aspecto social. Y es que debemos dejar claro que no se le puede dejar toda esta carga económica al sistema de pensiones, porque si bien ya este sistema
tiene unos aspectos débiles con relación a las personas que tienen su anhelo de poderse pensionar en un momento y que están realizando esos aportes al sistema. ¿Qué podemos esperar de las personas que por sus condiciones económicas y sociales no pueden realizar aportes al mismo sistema en su vida laboral? Entonces, no se puede dejarle toda esta carga al sistema de pensiones. Además, debemos tener en cuenta que la situación demográfica de los países, y en especial en Colombia, cada vez es más compleja, puesto que las personas más jóvenes, que son las que sostienen el sistema de pensiones, puesto que estos ingresos que ellos traen al sistema son los que sostienen las pensiones de las personas que ya están a punto de adquirir este beneficio, estas personas por diversas razones ya no desean tener hijos. Por lo tanto, las tasas de natalidad han disminuido. Entonces va a llegar un punto en que la sociedad va a seguir aumentando su porcentaje de población mayor, y si le dejamos toda la carga económica simplemente al sistema de pensiones, va a llegar un momento en que simplemente se va a quebrantar. Por eso es importante tener en cuenta que la renta básica es una necesidad para las personas mayores de 65 años, pero que también es importante que el Estado no le deje esa carga directamente al sistema de pensiones, sino que se puedan realizar modificaciones económicas dentro del país que permitan que la renta básica sea sostenible a lo largo del tiempo y que no afecte las pensiones de las demás personas. Por último, queremos compartirles algunas de las conclusiones de nuestro trabajo de investigación, especialmente lo relacionado con la pobreza y la vulnerabilidad económica, ya que son problemas graves para los adultos mayores en Colombia, especialmente porque una parte significativa de esta población vive en condiciones de pobreza monetaria, lo que indica una dependencia o de ingresos informales o de la asistencia familiar, lo cual se complica mucho más porque la población de adultos mayores en Colombia está en rápido crecimiento. Sin embargo, una gran parte de esa población no va a contar con pensiones ni subsidios estatales, lo que pone en evidencia la urgente necesidad de políticas públicas que puedan asegurar su bienestar. De ahí que llegamos a la gran conclusión y presentamos la renta básica universal como una posible solución para reducir la pobreza y la desigualdad en Colombia, sabiendo que existen desafíos en su implementación, pero que la misma al igualmente podría proporcionar un ingreso mínimo y contribuir así a su bienestar individual, pero a su vez también al desarrollo social y económico del país. Con esto finalizamos. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio y nos vemos en el próximo, donde estaremos hablando un poco acerca de las soluciones para un futuro más justo en Colombia. Hasta la próxima.